la comunicación, un tema extremadamente importante en todo sentido, no solamente en las organizaciones, no solamente en las empresas, sino en todo ámbito de la vida, en todo campo, es importante el proceso de comunicación. Se escucha decir, por ejemplo, a diario, que las familias inclusive se desintegran por falta de comunicación. O sea, con eso obviamente se trata de mostrar la importancia que tiene este elemento, esta herramienta que es utilizada por el administrador. Por eso yo decía, para mí, dos herramientas claves importantes que maneja el administrador para poder lograr un proceso de dirección, un proceso de liderazgo y poder, obviamente, alcanzar los objetivos organizacionales, tal como hemos dicho, a través del esfuerzo de otros. A través del esfuerzo de otros. ¿Por qué? Porque ese rol de liderazgo, ese rol de líder que desempeña el administrador, hace que convenza a sus subordinados, a sus empleados, para que asuman una actitud, para que asuman un comportamiento, para que trabajen, para que se esfuercen. Y obviamente se pueda, a través del esfuerzo de esos empleados, de esos trabajadores, se puedan lograr las metas y los objetivos organizacionales. Entonces, es importante, vuelvo a reiterar, este tema de comunicación. Muchos, por ejemplo, ni se han, ¿qué le digo? Ni se han mosqueado en redactar o conceptualizar qué es comunicación. Muy raro, uno o dos obviamente se han puesto han puesto a leer y han identificado lo que es. Los demás directos se han ido a ver lo que es el proceso comunicacional. Disculpe, Licen, hablando de ese tema, pareciera que en el libro le faltaría una hoja anterior al proceso de comunicación, porque se salta de enriquecimiento de los puestos, queda como que el tema ahí a media y se salta al proceso de comunicación. El texto original está así, no hay ningún problema, Paredes. ¿Ya? El texto original, yo manejo el Harold Kunz original, ¿ya? Y está así. Porque en el libro también creía. No te da un concepto exacto de comunicación y se salta al proceso de comunicación. A ver, si lee detenidamente, lea por favor esa primera parte. Son 3 o 4 renglones o 5 renglones, creo, que ahí habla y dice precisamente qué es la comunicación. A lo mejor usted lo escribió, pero la gran mayoría ni por asomo, simplemente se han saltado a explicar el proceso, ¿ya?, de comunicación. Pero en esos 4 o 5 renglones, en ese primer párrafo, ahí nos dice qué es comunicación. Si alguien lo lee, por favor. Yo lo leo, Licen. Dice, ya, a ver. Proceso de las comunicaciones. Para pero decirlo... antes del proceso. Por eso le decía, Licen, no hay esa hoja. A ver, espérenme un ratito. No hay eso. Espérenme. Ahí está. Directamente, o sea, ese es el tema, y no puede. Ese es el tema, y este es el mismo texto. Licen, es que en el que nos vendieron a nosotros, mire, yo se lo muestro, empieza ahí proceso de la, no sé si se ve.
pero dice Ya se ve, proceso. se ve, se ve. De ahí, pero yo le hago Ya, la cámara. perfecto. Ya, bueno, no hay problema. Para eso estamos ahorita, vamos a lo mejor hay algún defecto, porque todos los textos, yo tengo 2 textos que tengo de ahí de la fotocopiadora, están completos. Tengo el libro, obviamente, bueno, eso es otro cantar. Bueno, pero no interesa. Ahorita mismo vamos a conceptualizar entonces lo que es la comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, antes de entrarnos al proceso, o sea, yo estoy ahorita estoy un poco contextualizando, haciendo una especie de introducción respecto a la importancia que tiene la comunicación. Y yo les hablaba, por ejemplo, de que el administrador, cuando está al frente, para poder llevar a cabo un proceso de dirección óptimo, eficaz, eficiente, racional, etcétera, 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 necesita, le decía, 2 herramientas. Una, la que hemos visto, obviamente, que es la motivación, los aspectos motivacionales, porque el administrador tiene que entender que el comportamiento individual de todos y cada uno de sus empleados, de sus subalternos, de sus subordinados, depende obviamente de un elemento importante, como lo habrán visto, que es la motivación. Si la gente no está motivada, obviamente la gente no va a rendir. Así como los estudiantes, por ejemplo. Cuando no hay la motivación necesaria, no estudian y simplemente esperan a ver si San Juan baja el dedo. O sea, ¿por qué? Porque no hay la motivación necesaria. Por eso que yo insistía. Disculpe, dice. Por eso que yo insistía en que les quede claro el concepto de motivación. ¿Qué es motivación? Muchos son 2 o 3, por ejemplo, que por lo menos tienen idea de qué es motivación, pero la gran mayoría en las nubes. Y la motivación no es nada más ni nada menos que el deseo, que el anhelo, que el impulso que mueve a una persona a hacer algo, a realizar algo, a lograr algo, a alcanzar algo. Por ejemplo, si ustedes tienen motivación, con seguridad que le van a poner alma, vida y corazón para poder cuanto antes llegar al objetivo que se han trazado, profesionalizarse y no ser como sabemos lo que hay en la universidad, ¿no es cierto? Gente que está años y más años y no avanzan en absoluto. ¿Por qué? Porque no hay motivación. No hay la motivación. Por eso es importante entender. Esa es una de las herramientas y obviamente ya se han explayado ustedes leyendo eso. Y la otra obviamente es la comunicación. Si no hay comunicación, ¿cómo el administrador, cómo el líder va a hacer entender a sus subalternos qué es lo que se quiere de él, qué es lo que la organización espera de él? Y viceversa, obviamente. Entonces, si no hubiera comunicación, obviamente que nadie haría las cosas tal como se pretenden que se hagan. De ahí entonces, por eso que decimos, aunque la comunicación se aplica a toda la fase del proceso administrativo, porque en todo el proceso existe obviamente comunicación, desde la planificación hasta el último elemento del proceso administrativo. Pero para la función de dirección sí es trascendental la comunicación. Es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque a través de la comunicación, los líderes o los administradores, lo que yo les decía, consiguen transmitir a sus subordinados, a sus subalternos, lo que la organización pretende alcanzar, lo que la organización pretende lograr y lo que la organización espera de ellos, de los empleados, de los trabajadores, etcétera, etcétera. Esa es la importancia que tiene, obviamente, la comunicación dentro de esa fase, dentro de esa etapa que es la dirección, la ejecución, como dice Henry Fayol. Ejecución o dirección.
Ahora sí hablemos del concepto de comunicación. ¿Qué es la comunicación? No es otra cosa que la transferencia de información de un emisor a un receptor, el cual obviamente debe estar en condiciones de entenderla y de comprenderla. O sea, toda esa información que se transmite desde el emisor al receptor, el receptor debe estar en condiciones de recepcionar esa información, de entenderla y comprenderla. En este caso, por ejemplo, en este momento estamos desarrollando un proceso de comunicación, donde el emisor obviamente soy yo, el medio ya sabemos cuál es el medio que estamos utilizando, el canal que estamos utilizando, y los receptores son ustedes. Obviamente que hay gente que no tiene esa posibilidad, no digo posibilidad, esas condiciones de entender lo que se le transmite. No lo entienden y no lo van a entender. Por eso decimos, para que se concrete una comunicación efectiva, el emisor debe emitir, debe mandar, debe enviar los mensajes, debe transmitir la información, pero el receptor, el que recibe la información, tiene que estar en condiciones de entenderla y fundamentalmente comprender lo que se le está transmitiendo. De lo contrario, no hay comunicación. No se llega a establecer una comunicación eficaz, una comunicación eficiente. Por supuesto que para corregir esas deficiencias que tiene obviamente el receptor, la falta de concentración, la falta de interés y no sé qué cosa, que no le permite obviamente comprender lo que se le está comunicando, lo que se está transfiriendo o lo que se le está informando. Para eso obviamente hay mecanismos, ¿verdad? Que enseguida lo vamos a ver. Pero, repito, la comunicación es nada más ni nada menos que la transferencia de información de un emisor a un receptor, el cual, vuelvo a reiterar, debe estar en condiciones de comprender, de entender y comprender esa información. Es el concepto claro, sencillo, simple. La comunicación cumple ciertas funciones dentro de la organización. Al margen, obviamente, de transmitir información, como decíamos, las funciones e importancia de la comunicación en las organizaciones. La comunicación, dice, es el medio a través del cual se unifica la actividad administrativa. ¿Y se unifica a través de qué? Si yo no conozco la temática que se van a tratar, entonces, ¿cómo yo voy a entender? Entonces, a través precisamente de ese proceso de comunicación es que se logra esa unificación. Es también un medio con el cual se modifica la conducta. A través de la comunicación se puede modificar la conducta. Es decir, se efectúa un cambio, buscando naturalmente el logro de las metas y el logro de los objetivos. La importancia de la comunicación radica en que se constituye en el medio a través del cual las personas se vinculan, se relacionan o interactúan dentro de una organización. Entenderán ustedes, por ejemplo, un grupo de personas que no abra la boca ni para bostezar dentro de su organización, ya podrán entender ustedes cuál sería la situación de ese grupo.
de esa agrupación de personas. Entonces, a través de la comunicación por diferentes formas o diferentes cosas que se transmiten, se logra, vuelvo a reiterar, que las personas lleguen a vincularse, a interrelacionarse, a interactuar entre sí. ¿Cuáles son los propósitos de la comunicación? El propósito fundamental es realizar el cambio, influir en la acción hacia el bienestar de la organización, influir en la acción hacia el bienestar de la organización. Le dije el otro día, ¿qué es liderazgo? La capacidad de una persona para influir en los demás y hacer que los demás se comporten tal cual el líder, en este caso la organización, pretende o quiere que se comporte o actúe. La comunicación es extremadamente necesaria, en primer lugar. ¿Para qué? Para establecer y difundir las metas y objetivos de una empresa. Segundo, es necesaria la comunicación dentro de las organizaciones también para desarrollar planes que permitan alcanzar esas metas o esos objetivos. También es importante o necesaria para organizar los recursos humanos y los demás recursos con que cuenta una empresa, una organización, de la manera mucho más eficaz y mucho más eficiente. También es necesaria para seleccionar, desarrollar y evaluar a los miembros de las organizaciones. Necesaria también la comunicación para dirigir, para motivar y para crear un clima en que las personas se sientan cómodas y obviamente manifiesten su deseo de contribuir a la organización. Finalmente, la comunicación también es necesaria para realizar el control del desempeño de las personas al interior de las organizaciones. Esos son los aspectos más importantes que sobresalen, obviamente, y que demuestran la importancia que tiene la comunicación en el desarrollo de las tareas y actividades que se realizan dentro de una empresa, dentro de una organización, o en cualquier, como dije hace un momento, en cualquier ámbito de la vida. Y bueno, ya ustedes conocen cuál es el proceso de la comunicación. El proceso de comunicación necesariamente, en el proceso de la comunicación necesariamente deben participar 3 actores. Algunos dicen 4. Emisor, canal y receptor. Algunos lo incorporan también el proceso de retroalimentación. Y que obviamente cada uno de esos elementos juegan un papel importante para que efectivamente exista la comunicación. Y cuando digo exista comunicación, digo precisamente que exista el emisor, que exista el canal y que exista el receptor. El proceso de retroalimentación es un aditamento, obviamente, simplemente para confirmar o garantizar que la información que se transmitió se lo entendió perfectamente o definitivamente no se lo entendió. Pero para que exista comunicación, vuelvo a reiterar, son 3 elementos: emisor, canal y receptor. Yo esperaba, por ejemplo, que la gran mayoría
me dibuje ese diagrama que tiene tan sencillo ahí en el material. Porque quien no entiende ese diagrama no entiende lo que es comunicación. No entiende lo que es el proceso de comunicación. En ese pequeño diagrama que tienen ustedes ahí en el material está claramente expresado o demostrado cómo se desarrolla o se lleva a cabo el proceso de la comunicación. En primer lugar, vean ustedes, en la parte, o sea, la comunicación empieza o nace cuando el emisor tiene una idea. Tiene una idea. Yo tengo acá, a ver, voy a ver si tengo, aunque no es el mismo diagrama, pero obviamente nos muestra la secuencia que sigue esa información. En primer lugar, decía yo, surge la idea. ¿Dónde? En el emisor. Acto seguido, el emisor procede a codificar, es decir, a asignarle los códigos correspondientes. ¿Qué son los códigos? Los términos que va a utilizar para enviar el mensaje. Por eso dice codificar. Y una vez que ha sido codificado, ha sido plasmado el mensaje con sus respectivos códigos, con sus respectivos términos, entonces el siguiente paso es enviar el mensaje a través de un canal de comunicación. Al otro lado, vean ustedes, al otro lado del canal empieza o entra en acción el receptor. El receptor entonces recibe el mensaje, recibe la información que se le está transmitiendo y procede a decodificar. ¿Y qué es decodificar? Desglosar, entender, leer, como ustedes quieran llamarle, los términos que el emisor ha utilizado para enviarle el mensaje. Y una vez que ha sido decodificado el mensaje, el receptor entenderá o comprenderá la información que se le ha transmitido. Ese es el proceso de comunicación. Así se realiza. Y esta misma gráfica la tienen ustedes aquí. Y vean ustedes, no es simplemente poner una raya y se acabó. Porque más de uno, por ejemplo, si yo le pido en un examen esta gráfica, me lo van a dibujar como se les antoja. Sí, aunque cause chiste. Son tantos años que llevo y los alumnos realmente no le ponen atención. No le ponen atención. Pero bueno, entre el emisor y el receptor, vean ustedes el recuadrito ese que ustedes tienen ahí. En la parte de abajo, ¿qué tienen? Ruidos. Son las interferencias que existen entre el emisor y el receptor. Y el ruido no es solamente el golpe. El ruido no es el cerrar esa puerta con fuerza y lo haga saltar a uno. Hay otros tipos de ruidos. Esos ruidos que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en la cabeza y que no nos permiten entender. Por más que se lo expliquen con naranjitas, con mandarinas, pero no entienden. Eso es un ruido. ¿Por qué? Porque no se llega a concretar. Es una interferencia que existe entre emisor y receptor. Y por más
como les decía, y por más que se lo explique con la manera más didáctica que exista, a veces el receptor no entiende. Entonces eso es problema de ruidos acá, en el TARI. Entonces, en ese proceso, entre el emisor y el receptor existen esos ruidos. ¿Qué son los ruidos? Obviamente son interferencias, todo aquello que no permite que se llegue a concretar de manera eficaz y eficiente la comunicación. Pero en la parte superior, siguiendo el ejemplo, el cuadro que ustedes tienen, yo tengo aquí otro que es lo mismo, simplemente que lo hemos puesto al revés, porque esto lo he sacado del libro de Harold Kunz. En la parte superior de ustedes, y vean ustedes el sentido de las flechas, el sentido de las flechas. Existe la retroalimentación. Ustedes más que nadie ya saben, porque eso lo han visto en la teoría de sistemas, porque esto es sistema, que la retroalimentación sirve para verificar en este caso, si la comunicación se llegó a concretar de manera eficaz y eficiente o no. En otras palabras, si el receptor logró entender la información que se le ha proporcionado. Lo que generalmente yo hago acá en clases. Cuando pregunto, por ejemplo, ¿entendieron? ¿Tienen alguna duda? Manancancho, nadie abre la boca. Entonces, ¿qué asumo? Asumo que obviamente todo el mundo entendió perfectamente. Pero vean ustedes, sigamos en esa gráfica. Miren la gráfica esa. Cuando el receptor no entiende la información que se le ha proporcionado o que se le ha transmitido, entonces se debe volver nuevamente, por eso es el sentido de las flechas, se debe volver nuevamente al inicio. Sí, se debe retornar al emisor. Para que el emisor obviamente ya no se lo explique con naranjas, de repente con empanadas, a ver si así lo entiende. Y tiene que retornar nuevamente y volver a repetir el mensaje. A lo mejor con las correcciones, les decía yo, para que el receptor lo llegue a entender. Para eso sirve la retroalimentación. Por eso el sentido de la flecha es importante. Retorna del receptor, porque el receptor es el que tiene problemas de interpretación y de comprensión de lo que se le está transmitiendo. Y entonces el receptor comunica o hace saber que no le entendió. Por eso que volvemos nuevamente al inicio, vale decir, al emisor, se introducen las correcciones, se introducen los términos, a lo mejor no le entendió los términos que se utilizan. Y entonces hay que utilizar otros términos, a lo mejor mucho más criollos, mucho más sencillos, y con esos términos volver nuevamente a enviar el mensaje. Cuando yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, si entendieron o no entendieron, tienen alguna pregunta precisamente para confirmar, estoy dando curso a ese proceso de comunicación, a esa gráfica que ustedes tienen ahí, que ojalá lo entiendan, porque si no entienden eso, no entienden nada. Ese es el proceso básico de comunicación. Así se realiza la comunicación, sea donde sea. Obviamente que cuando la comunicación es cara a cara, frente a frente, esa retroalimentación se hace mucho más efectiva. ¿Por qué? Porque
de manera inmediata, no tiene que volver nuevamente en el círculo, sino de manera directa se puede consultar a ver si entendió o no entendió. Es el caso, por ejemplo, que ahora, obviamente, ya en el examen ya yo no corrijo. Ya en el examen ustedes me manifiestan y me certifican que no entendieron ni papa, que no entendieron nada de la información que se les transmitió. Por eso es 19/100. Pero no había que esperar a eso. La retroalimentación se tiene que dar en el momento preciso. ¿Para qué? Para que se saquen las dudas, se despejen las dudas. Bueno, pero ese es entonces el proceso básico de comunicación, donde tienen que existir 3 elementos indispensables. Si no, no hay comunicación. Por más que haya emisor y receptor, pero el canal, ¿a través de qué se va a transmitir? Si hay emisor y hay canal, pero ¿quién está escuchando al otro lado? Entonces, vean, son los 3 elementos imprescindibles para que exista un proceso de comunicación. Bien, entonces ese es el proceso básico de comunicación con sus respectivas definiciones acerca de cada uno de esos elementos. Como decíamos, los ruidos vienen a ser todo aquello que entorpece, viene a ser todo aquello que interfiere la comunicación. Por ejemplo, un teléfono en malas condiciones, que no se entiende lo que dice, lo que le están comunicando. Por ejemplo, cuando paso clases presenciales, por ejemplo, por eso es que insisto, señores, le digo, busquen un lugar tranquilo donde nadie los moleste para pasar clases, de tal manera que se concentren, porque en mis clases presenciales hago lo mismo. Ellos tienen 5 minutos para ingresar a clase. Una vez que pasaron los 5 minutos, se cierra la puerta y nadie más ingresa. Porque obviamente los que acostumbran a llegar tarde, como acá, por ejemplo, que aquí también ya los estoy moderando. Porque a la hora, después de los 5 minutos de tolerancia, se cierra, pongo sala de espera y bueno, que esperen hasta la siguiente clase ahí. Entonces, lo mismo hago, ¿por qué? Porque el que llega tarde da un portazo. ¿Y qué hace la gente? Vuelve a mirar qué fue lo que pasó. Se pierde la concentración. O viene y arrastra las sillas, los pupitres. O viene y está jeringueando, molestando al compañero. ¿Qué fue lo que dijo? A ver, mostrame. Y la charla se escucha. En la clase no debe escucharse ni volar una mosca para que todo el mundo esté concentrado. De tal manera que no existan esas interferencias, no existan esos ruidos. Pero como dije, los ruidos no solamente son los golpes, sino también tenemos ruidos acá. Tenemos ruido. Mucha gente dice, miércoles, no puedo entender. Lo he leído 10 veces y no lo entiendo. En cambio hay otro que lo lee 2 veces y ya está. Y ya está. Esos son ruidos que no nos permite, obviamente. Cada uno, obviamente, tenemos nuestras pequeñas deficiencias y que no nos permiten entender y comprender la comunicación que se nos está transmitiendo. Hay algunos factores que influyen en la comunicación. Concretamente, mencionamos a 3 factores. Primero, la estructura de autoridad, que se refiere precisamente
a la diferencia de posición y poder que existe dentro de la organización. A lo mejor el subalterno no tiene dificultades para comunicarse con el gerente, porque es otro nivel. Segundo, la especialización en el trabajo. Son, vuelvo a reiterar, factores que influyen en la comunicación. Por ejemplo, en un grupo que ostentan la misma especialidad, es obvio que la comunicación va a ser mucho más fluida. Es obvio que la terminología que utilicen va a ser fácilmente entendida por quienes están participando en ese grupo. No así, por ejemplo, con gente de diferentes especialidades que no saben, por ejemplo, si alguien viene y me hablan de ecuaciones, de derivadas, qué sé yo, como digo, estoy perdido, no sé de qué están hablando. Pero si hablamos de administración, todos hablamos de administración, ahí sí nos vamos a entender perfectamente. Y el tercer factor es la propiedad de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas, obviamente, que tienen información y tienen ciertos conocimientos acerca de su trabajo. ¿Han escuchado ustedes, por ejemplo, en algún momento, de repente, cuando alguien le pregunta, ¿y cómo lo hiciste? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Le va a decir cómo lo hizo? Secretos profesionales. Secretos profesionales. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente esa persona se cree la dueña de esa información y no la va a transmitir. Bien. Hay algunos factores también del medio externo que a lo mejor pueden dificultar la comunicación. Por ejemplo, los factores educativos. Obviamente, por ejemplo, una persona que está en la universidad, que estudia, que lee, tiene un cierto nivel de formación, versus una persona que ni siquiera pisó las puertas de la escuela, es obvio que la comunicación no va a ser fluida. Luego tenemos, por ejemplo, los factores legales, los factores sociológicos, los factores políticos, los factores económicos que también juegan un rol importante en la comunicación. Las distancias geográficas, aunque ya hoy, por ejemplo, ya no es un obis, ya no es una limitación las distancias, porque obviamente tenemos los medios, la tecnología. Entonces, a lo mejor ya eso de las distancias geográficas pasaron a la historia. El tiempo, ¿sí? El tiempo, por ejemplo, puede ser un factor importante dentro de lo que es la fluidez o la eficiencia y eficacia de la comunicación. Pero también podemos hablar de factores situacionales internos dentro de las organizaciones. Por ejemplo, la estructura organizacional de la empresa. Entenderán, ya lo dijimos alguna vez, que a medida que las organizaciones crecen, su manejo se vuelve mucho más dificultoso. Las estructuras van creciendo más y más. Ejemplo, si vivimos en una casa de 2 o 3 plantas, obviamente de aquí abajo podemos comunicarnos hasta el segundo o tercer piso. Pero si estamos hablando de un edificio de 20 pisos, ¿será que vamos a poder comunicarnos desde el primer piso así de manera impersonal, frente a frente? No nos vamos a poder comunicar. Entonces tendríamos que utilizar algún mecanismo puede ser un intercomunicador para poder
transmitir información. Lo mismo sucede con una organización, con una empresa. También los procesos administrativos y no administrativos. Dentro de las organizaciones, el manejo administrativo obviamente implica ciertos procesos, donde de repente, por ejemplo, dificultan o no permiten comunicarse con tales personas. Por ejemplo, dentro de una organización, sabemos muy bien que la comunicación formal es a través de los conductos regulares. Y ese es otro de los temas, por ejemplo, que algunos, por eso lo he observado en los trabajos, ni siquiera se han tomado la molestia de dibujar el cuadrito, eso para saber si la comunicación va para allá, para el sur, para el norte, arriba, abajo. Y es importante saber cómo fluye la información, la comunicación en una organización. Entonces, los procesos administrativos y no administrativos también son factores internos de la organización. Ni qué decir, obviamente, ni qué decir de los factores tecnológicos, o dicho de otra manera, la tecnología, cómo influye al interior de las organizaciones. Máxime ahora, como les decía ya, con los medios sofisticados que tenemos para comunicar. Vean ustedes ahí, vean ustedes en su material, ojalá lo tengan. Ahí tienen el flujo de la comunicación. Que vuelvo a reiterar, algunos ni bola le han dado. Y es importante saber, por ejemplo, cómo fluye la comunicación dentro de una organización. Y son 3: horizontal, vertical y diagonal. Cuando hablo de comunicación vertical, hablo precisamente de una comunicación ya sea descendente o ascendente. Descendente bajo la forma, o sea, es bajo la forma de órdenes, de instructivas de los jefes hacia los subordinados. Y ascendente cuando los subordinados hacen sugerencias o elevan informes hacia sus superiores. Horizontal, cuando se habla de la comunicación para establecer un proceso de coordinación entre las diferentes áreas. Y la diagonal o oblicua, lo tienen ustedes muy bien diseñada la gráfica ahí, es una comunicación que no sigue el conducto regular, que no sigue la cadena de mando, sino que se desvía de la cadena de mando. Y por lo general se puede establecer que este tipo de comunicación es una comunicación informal. Con eso no digo que no debe hacerse, ¿no? Tiene que haber comunicación. Pero obviamente hay gente que respeta ciegamente la cadena de mando. Pero hay otras personas, por ejemplo, que en vez de ir a preguntarle al gerente cómo se puede hacer esto, prefiere preguntarle al vecino que está más cerca y a lo mejor le va a entender y le va a dar mayor información que la que le puede dar el gerente general. Entonces, esos son los sentidos en los cuales fluye la comunicación. Respecto a los medios a través de los que se puede transmitir información, hablamos de la comunicación escrita, que ya ustedes saben a qué se refiere. Hablamos de la comunicación oral, que también saben a qué se refiere esa comunicación. Y algo que sirve como apoyo a la comunicación verbal o comunicación oral, que es la comunicación no verbal.
Comunicación no verbal, que no es otra cosa que los gestos que uno utiliza, que uno hace, por ejemplo, cuando está transmitiendo una información. Muy bien. Eso entonces en cuanto a las formas de comunicación. Luego también se nos presentan ciertas barreras que dificultan la comunicación, como ya lo he manifestado. ¿Cuáles son esas barreras? Y aquí yo siempre hago hincapié en esto cuando hablo con los alumnos, especialmente los alumnos de administración. No saben expresarse, hablan cualquier cosa, cualquier momento, y por lo tanto, pues nadie le va a entender. Es importante, vuelvo a decir, ustedes ojalá lo hayan leído, lo hayan digerido, porque si no sabemos expresarnos, ¿quién nos va a entender? ¿Quién nos va a entender? Si hablamos todos cruzados, hay muchos, por ejemplo, por eso es que yo no tomo exámenes escritos, porque cualquier barbaridad escriben. Por lo general escriben tal como hablan. Y yo les he dicho más de una vez, señores, una palabra que se cambie le cambia totalmente el sentido en términos de administración. Por ejemplo, el otro día alguien me dice, lo que pasa es que usted me votó. Oiga, le digo, a ver, ¿qué? ¿Cómo es que usted me votó? No, licenciado, me dijo, lo que pasa es que el internet me votó. ¿Se dan cuenta? Cualquier cosa, dicen. Y precisamente de eso hablamos, la falta de planeación en la comunicación. Falta de planeación. Ustedes saben qué significa planeación. Entonces no es nomás hablar por hablar. Hay que pensar qué es lo que uno va a decir. Por ahí uno está diciendo algo en su contra. Por eso dice, por ejemplo, a menudo la gente habla y escribe sin antes pensar. ¿Cuántas veces lo han hecho ustedes? Sin pensar, sin planear, sin formular el propósito de su mensaje. ¿Qué es lo que busco con el mensaje que estoy enviando? Eso generalmente, y eso obviamente, vuelvo a reiterar, genera pues resultados negativos, resultados nefastos si ustedes quieren. De tal manera entonces que antes de emitir cualquier criterio, antes de emitir cualquier mensaje, se debe planificar lo que se quiere transmitir y lo que se quiere transmitir y qué se busca con esa transmisión. Por ejemplo, cuando hablábamos del proceso de reclutamiento, decía, una de las etapas decía, planificar el contenido del reclutamiento. Es que uno no va a poner cualquier barbaridad en el aviso, en el periódico, cuando estamos buscando gente para que venga a trabajar a la empresa. Hay que pensar qué es lo que vamos a poner. Máxime, por ejemplo, cuando decíamos debemos hacerlo interesante el proceso de reclutamiento, de tal manera que la gente se interese. Entonces no podemos poner cualquier barbaridad, cualquier palabra de aquellas. Entonces, en cualquier mensaje, primero hay que pensar, hay que razonar, hay que planificar qué es lo que voy a decir, para qué voy a decir.
Una barrera. Segunda barrera que dificulta la comunicación, que interfiere en la comunicación, son barreras en la comunicación, los supuestos confusos. Por ejemplo, en la universidad se da muy a menudo, no es muy a menudo, sino que es una costumbre ya prácticamente. No conmigo, obviamente, no conmigo, pero con la gran mayoría de los profesores y alumnos. Obviamente, ustedes recién están en el segundo, no han ido a pasar clases presenciales. ¿Y cuáles son esos supuestos confusos? En primer lugar, por ejemplo, cuando las clases son presenciales, el profesor dice, ¿a qué voy a ir la primera semana si los alumnos no aparecen? Y eso es cierto. Si aquí mismo admite ustedes que después de un mes aparecen y aparecen a llorar todavía. Sí, porque después de un mes de clase, ¿qué es lo que va a entender ese pobre cristiano? Bueno, pero el profesor dice, no, ¿a qué voy a ir si la primera semana no aparecen y después van llegando a cuentagotas? Y obviamente el avance se entorpece. Porque hay muchos que son panchos y dicen, profesor, ¿te puede explicar el primer tema después de 3 semanas de clase? Primer supuesto. ¿A qué voy a ir? Dicen los profesores, si los alumnos no aparecen. Y del otro lado, ¿qué dicen? Lo mismo. Lo mismo, porque hay profesores obviamente que no van. Vean ustedes, el alumno dice, ¿a qué voy a ir si la primera semana el profesor no aparece? Entonces, no se llega a concretar la reunión. ¿Por qué? Porque cada uno, desde su punto de vista, ha supuesto algo. En este caso, la no asistencia. Conmigo, obviamente, la cosa es diferente. Conmigo no van esos supuestos porque yo voy el primer día y dejo un mensaje y la siguiente clase empiezo yo a trabajar porque para eso me pagan. Esté o no esté el alumno. Entonces, pero la gran mayoría, ya les decía, la gran mayoría actúa de esa manera. Son supuestos confusos. Supuestos confusos. Ni qué decir de la distorsión semántica. La distorsión semántica. Que pueden obviamente variar, por ejemplo, el Canva, el del altiplano, el de otro país, por ejemplo, que a lo mejor entiende de una manera diferente a lo que uno le quiere decir. Y ahí ustedes tienen un ejemplo. Dice un anuncio que diga, vendemos por menos, entre comillas, vendemos por menos. Ese vendemos por menos es extremadamente ambiguo el mensaje. Ambiguo en sentido que menos que, menos tiempo, menos peso, menos calidad, menos que. Entonces, esas palabras que de alguna manera pueden ser entendidas de diferentes maneras, también, vuelvo a reiterar, puede provocar respuestas también diferentes. Por ejemplo, digo,
Yo le entendí. Aquí dice que va a vender por menos tiempo. A lo mejor el otro dice, no, lo que dice que van a vender por menos cantidad. Distorsión semántica. Y otra vez, el mismo tema dedicado a los estimados alumnos. Se los dedico. Y ojalá lo entiendan. Ojalá lean todo eso que estamos tratando de explicar. Ojalá lo lean y lo entiendan. Y les sirva, obviamente, para corregir sus tremendos errores. Mensajes mal expresados. Mal expresados. Y eso es común. Eso es común. Dan cosas, por ejemplo, en las redes sociales, dan ganas hasta de llorar, de ver tanta barbaridad. Pero son machos para escribir. Aunque sea cualquier burrera escriben. Hoy, por ejemplo, no sé si en qué grupo fue. Ni ortografía tienen para escribir. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, cuando se habla de los mensajes mal expresados, cuando se utilizan los términos inadecuados. Podemos tener la idea más fantástica, pero si no utilizamos los términos, las palabras adecuadas, obviamente que no lo vamos a poder transmitir de manera correcta, de manera adecuada. Por eso es importante la recomendación de que antes de enviar el mensaje, volvamos a ver la gráfica esa. Cuando se tiene la idea, hay que asignarle los términos y hay que pasar, repasar, pensar y repensar para ver cuáles son los términos que vamos a utilizar. Asumamos que del otro lado es medio tarura, no entiende. Entonces hay que buscar los términos de tal manera que algún momento llegue a entender. En el ámbito internacional, obviamente, ya no amerita mayor explicación. Sabemos las dificultades que existen, especialmente cuando hay lenguas, idiomas que uno no domina. Por supuesto que es un problema tremendo. Otra de las barreras, las pérdidas por la transmisión y una deficiente retención. Lo tengo experimentado. Que los alumnos, por ejemplo, no tienen esa capacidad de retención. Por ejemplo, cuando hablo, y ustedes están en esa lista negra, he dado, por ejemplo, conceptos de administración. Creo que se los pregunté en el primer parcial, porque expliqué en clase. Y le dije, no me utilicen cualquier terminología, cualquier barbaridad, porque revisé, daban ganas de llorar esos conceptos de administración. Y simple, ¿qué le dije? Partimos de ciencia. ¿Qué nos proporciona la ciencia? Conocimiento. ¿Para qué sirven esos conocimientos? ¿Y dónde van a poner en práctica esos conocimientos? Así de simple. Pero hay cada cristiano, Dios mío. Cada cristiano que, por eso le decía, me daban ganas de llorar cuando veía eso. Por último, algunos mejor no escribieron nada. Entonces, no tienen la capacidad de retención y eso genera precisamente que la información se distorsione. Eso lo comprobamos alguna vez
en mi época de estudiante inclusive, y el profesor nos hizo sentarnos así, nos hizo sentar, éramos 30 o 40 alumnos, alrededor pegados a la pared, los pupitres, y nos dio un mensaje al primero y le dio, transmítale a los demás. Llegó al último, nada que ver con el mensaje que había dado inicialmente el profesor. Nada que ver. Entonces, se va perdiendo, se pierde el sentido porque no retenemos. Y como ejemplo, no lo tomen a mal, pero eso es cierto. El ejemplo más claro son las viejas chismosas. Las viejas chismosas, les digo yo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la una viene y le dice, decí vos que el marido de la fulana estaba por la plaza paseando con una mujer. Y esa otra va y le transmite, decí vos que lo vi al marido de doña esta por la plaza cogido de la mano con una mujer. Y así, al final, el mensaje que no era nada dañino, por ejemplo, porque cualquiera puede estar por la plaza paseando y bueno, no pasa nada, ¿no? Pero resulta que al final, a lo mejor esa información termina en divorcio. Esa información. ¿Por qué? Porque cada uno le va aumentando. Está igual que, por ejemplo, ese cuento, ese cuento que la mandan a la hija, la manda a su madre, creo, a dejar un orín, una muestra de orín a un laboratorio y resulta que la hija se cayó y rompió el frasco o derramó la muestra. Entonces, para no quedar de mal mandada, ¿qué fue lo que hizo? Buscó un frasquito, orinó y se fue al laboratorio y le dejó. Y desgraciadamente la hija había estado embarazada. Y cuando sale el resultado de la abuela, de la madre, embarazada. O sea, distorsión total. O sea, le digo, las viejas chismosas van echándole su pimientita, su ajito, su cominito, van aumentándole la bolita de nieve, se va acrecentando. Y cuando llega, obviamente, al final, el mensaje llegó totalmente distorsionado. Y nada que ver con lo que inicialmente se quería decir. Entonces, pérdidas por la transmisión y una deficiente retención. La escucha deficiente. No escuchamos, no sabemos escuchar. Escucha deficiente y una evaluación prematura. O sea, nosotros medio escuchamos y ya nomás metemos nuestra cuchara. Y ya nomás metemos la pata. O sea, problemas obviamente de ese tipo hay que evitarlos. ¿Cómo? Escuchando bien. Cuando había defensas de tesis, por ejemplo, yo les recomendaba a mis alumnos, a algunos que yo he dirigido, les decía, porque uno está al frente, obviamente, del tribunal, y le decía, una vez que termines tu exposición, empieza la ronda de preguntas, escucha con atención qué es lo que te están preguntando. Y si fuera posible, sin faltar el respeto a nadie, pidiendo por favor, pedí que te repitan la pregunta.
Y entonces, ¿qué es lo que hace el tribunal, el profesor que está preguntando? Aduciendo que no le entendió, entonces va y le cambia el esquema, trata de explicarle, hasta se le hace más fácil la pregunta. Hay algunos, por ejemplo, que no dejan ni que termine de hablar el profesor que está preguntando, ya se lanzó a responder y todavía responde mal. Entonces, por eso es que hay que escuchar, hay que tomar su tiempo necesario, evaluar lo que están hablando y recién meter su cuchara, como digo yo vulgarmente. La desconfianza, la amenaza y el temor también es un proceso, que dificulta la comunicación, una barrera que dificulta la comunicación. En climas, por ejemplo, tensos, la gente a lo mejor no tiene esa, qué sé yo, esa libertad, esa confianza más que todo para poder hablar, para poder transmitir lo que tiene, lo que desea, o lo que quiere, o lo que ustedes quieran llamarle. Entonces, lo que se quiere obviamente aquí es ese clima de confianza para que la gente pueda comunicarse eficaz y eficientemente. También es una barrera la sobrecarga de la información. Sobrecarga de información, igual que una computadora, igual que un celular. Nosotros también tenemos aquí una computadora que si lo llenamos de basura, obviamente va a tener problemas. Entonces hay que saber seleccionar la información necesaria y la que no sirve hay que deshacerse, hay que botar, eliminar. Algunas otras, por ejemplo, como la percepción selectiva. Como alguien diría, uno escucha solo lo que quiere escuchar. Así de simple. Lo demás no me importa. Lo demás no le presto atención. Por más que el profesor se saque la mugre hablando y hablando, no le interesa. La actitud es otra de las barreras o factores que dificultan la comunicación. Cuando una persona ya adoptó una actitud, por más que vengan y se la cambien, se le adoren, no va a cambiar. Entonces ya tomó una posición. Por lo tanto, entonces, por más información que por más códigos que se le pase, no cambia. Bien. En cuanto a la tecnología y las nuevas formas de comunicarse, bastante clara la figura, no hay donde perderse. Hoy por hoy, por ejemplo, en este momento podemos comunicarnos con otro lado del mundo, como decimos, al otro lado del charco, podemos comunicarnos, podemos hacer videollamadas, podemos mirar, por ejemplo, qué es lo que están haciendo en estos momentos allá. Entonces, obviamente la comunicación, o sea, la tecnología, mejor dicho, ha facilitado enormemente la comunicación en cuanto a la fluidez, en cuanto a la oportunidad, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante y esos son los temas más sobresalientes en cuanto a la comunicación. Con eso damos por concluido este tema. Si tienen alguna pregunta, adelante. Licenciado, buenas noches. El tema entonces de lo que está en mi resumen más incompleto por el tema del libro, el tema del concepto, ¿me lo va a tomar en cuenta? No, el de usted no es solamente el concepto. El de usted hay varias cosas. Se lo voy a enumerar si quiere. Al final dije el concepto, bueno, eso lo vamos a pasar.
Por ejemplo, usted no me contempla la comunicación descendente, no me habla de la comunicación horizontal, no me habla de la comunicación oral. O sea, me tomo el trabajo de leerlos, los trabajitos. ¿Sí? Bueno. Bien. La próxima clase, el día jueves, para el día jueves, el último tema a presentar es control. Control. Último tema. Todo el tema relativo a control. ¿Estamos? Y quiero terminar cuanto antes. Así obviamente ya ustedes se liberan y pueden dedicarse a otras materias. O sea, pues estimo que hasta el jueves de la próxima semana, máximo, ya terminamos el programa y la siguiente semana estaría tomando el tercer examen parcial y una semana después, examen final. Y a llorar al cementerio. Bien, si no hay preguntas, no hay dudas sobre la temática que hemos hablado. Licenciado, disculpe, ¿dijo para el jueves el tema o para el martes? Jueves pasado mañana. Yeah. Y ojo, por favor, 3:30. 3:30. Hoy llegó una alumna, creo que la estoy mirando, y todavía me discutió